Y finalmente llegó el gran día del gran San Agustín. Y pues sí, definitivamente hoy, 28 de agosto, nuestra Santa Iglesia Católica se reviste de gala porque celebra la memoria del día del gran San Agustín. Hermosa la vida de este gran hombre que definitivamente tenemos que compartirla y tenemos que vivirla tal cual, pues paso a paso como fue esta conversión de San Agustín. Vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para dar inicio a esta meditación del día de hoy, de su vida, y pues reflexionar en los puntos más importantes que siempre pues hacemos. Así que nada, vamos a empezar porque estamos amados, bendecidos y en victoria, como todos los cristianos católicos orgullosos de esta hermosa fe y de esta hermosa religión, ¿cierto? Así que San Agustín nace en los años 354. Imagínense ustedes por dónde vamos. Nace en Tagaste. Tagaste, esto es una ciudad de África, y esta ciudad estaba como quien dice colonizada por Roma. Entonces, como ya sabemos, su mamá Mónica, su papá Patricio, y él tiene un hijo que se llama Adeodato. Aunque este chico pues muere y no se sabe pues nunca nada de él ni de su mamá, pues forman parte definitivamente de su vida. Él es el mayor de 3 hijos y pues lastimosamente desde que estaba muy jovencito se dejó arrastrar por la vida pecaminosa de su papá. El juego, la lujuria, pues todo lo que era una vida de vicios, pecaminosa, lo arrastró. Y también se hace maniqueo y llega a experimentar muchas ideologías en su vida en busca de esa verdad que él buscaba dentro de él y que no encontraba. Y se hace maniqueo, se hace agnóstico, se hace relativista, bueno, mejor dicho, terriblemente perdido de la religión. La parte buena y difícil es que era un hombre muy inteligente, se sabe que era un genio de su época y si lo pusiéramos en la actualidad no se quedaría atrás para nada con personajes de verdad históricos, personajes de mucho renombre que tienen coeficientes intelectuales elevados por encima de, y ese era el gran San Agustín. Definitivamente capacitado en la argumentación, en todo lo que era la oratoria, la gramática, el derecho, no había quien le superara. Y todo este tipo de cosas le aumentaban el ego a él, ¿verdad? Y lo hacían un hombre sumamente altivo, arrogante, prepotente. Todos esos adjetivos que usted se pueda imaginar, él los tenía, él los sabía y pues no se caracterizaba en nada por ser humilde, sino más bien totalmente todo lo contrario, un hombre orgulloso, un hombre soberbio. Y definitivamente el papá, buscando un mejor futuro, mejor entre comillas siempre, para él lo manda a Roma y pues es allá pues donde nace este niño Adeodato en unión libre, y pues él nunca quiso revelar el nombre de su pareja. Y lo que sí se sabe es que sí, vivía perdido entre los juegos de azar, la lujuria, y pues a él lo recomiendan muy bien para que él se vaya a Milán, ¿verdad? Y allá rápidamente, entonces él, como iba con tantas referencias buenas, se convierte en un orador oficial y se convierte pues en pieza importante para el Imperio Romano. Se destaca, como les digo, en todo lo que era retórica, en todo lo que era oratoria. No tenía contrincante alguno. Él también ejercía el derecho y no había caso que él perdiera. Era definitivamente una eminencia. Y pues había empezado a utilizar todas esas herramientas para el arte de gobernar, para ganar sus casos. Así que era, como quien dice, imparable. Y todo eso alimentaba definitivamente mucho más su ego. Y pues en ese tema y en ese ambiente
sale Ambrosio. Recuerden que ayer pues estuvimos hablando de San Ambrosio, cómo pues llega a la vida de él a través de Mónica, de su mamá. Bueno, entonces aquí en Milán es que vive San Ambrosio, que es donde pues como buena y feliz diosidencia es enviado, ¿verdad? Lo que uno a veces cree que es para mal, el Señor lo utiliza para bien. Mónica creía que ahí iba a ser la total perdición de él. Sin embargo, ahí le tenía el Señor reservado conocer a este gran hombre, a este gran santo, San Ambrosio. Y pues aquí Mónica propicia el encuentro. Recuerdan que ella hace todas las gestiones internas para que ellos se logren conocer, para que empiecen a intercambiar correspondencia y todo aquello acerca de temas que tenían en común. Y bien, así que se da cuenta él que definitivamente ese encuentro de Ambrosio le iría marcando su vida. No se dio cuenta de una vez, pero sí había algo que lo había cautivado. Y es que estaba frente a un santo, ¿verdad? Y un santo ya ejerciendo su papel de santidad, ¿verdad? Entonces empezó a, como quien dice, caer ahí en esa fascinación de oírlo, de leerle, y nada, ese era el anzuelo que el Señor estaba lanzándole a Agustín, que sabía que ese pez no iba a caer así nomás. Era un pez gordo que no se iba a dejar pescar tan fácilmente. Y por eso le envía a este santazo, a San Ambrosio. Y pues San Ambrosio es San Ambrosio. Definitivamente sí hay que sacar un minuto para destacar que San Ambrosio es un santazo. Aún hoy por hoy y tantísimos años después, San Ambrosio tiene sus propios ritos litúrgicos, tiene su propio calendario litúrgico, tiene el propio calendario de las horas, tiene muchos himnos que se cantan en el breviario latino de él. Él es de verdad que tiene que venir pronto la vida de San Ambrosio para que pues también la reflexionemos y entendamos el por qué este va a ser el instrumento que el Señor utilice para cautivar a esta otra alma que definitivamente quería para él, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también un genio, San Ambrosio, un apasionado hombre, un influyente, un influencer de nuestros días a nivel exagerado. Y pues bueno, el top, lo mejor de lo mejor. Y pues en ese tiempo había una diferencia muy grande entre el cristianismo y el arrianismo. El arrianismo, toda esta gente, todas estas sectas totalmente herejes y contrarias a la iglesia, estaban en lucha, pero continua. Entonces esto se desata, pues la lucha entre el emperador y los cristianos, ahora entonces peleando una iglesia. Ya ellos estaban como tomando mucha fuerza y pues iban detrás de una iglesia, un templo hermosísimo que había ahí en Milán. Y viene San Ambrosio y dice: no, señores, aquí no, hagan todo lo que quieran allá afuera, pero este templo se respeta. Este es el templo de mi Señor. Este templo, es más, ni siquiera necesito que mis pues colaboradores o mis monaguillos, que mis seguidores aquí me ayuden. Yo me pongo aquí enfrente de esta iglesia y me paro aquí en nombre de Dios, en nombre de Jesucristo, mi Señor. Y les digo que ustedes, bueno, tendrán que pasar sobre mi cadáver para que yo les entregue esta iglesia. Este es el templo santo, aquí alabamos al Señor, aquí le damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la casa de Dios y la voy a defender con mi propia sangre. Y San Ambrosio era un hombre demasiado reconocido en su pueblo. Y entonces esa actitud tuvo, y adivinen, esa actitud cautivó a San Agustín. Si ellos habían leído, habían intercambiado correspondencia y todo aquello, pero este hecho como tal
a San Agustín lo desarma. Él dice, pero ¿cómo puede ser que, o sea, yo que escucho a Ambrosio hablar, leer, reflexionar, me escribe, y tiene pensamientos tan capaces, tan inteligentes, él es tan, ¿verdad?, en todo lo que él hace. ¿Y cómo es posible que este hombre, siendo de la capacidad que tiene, está desgastando, está arriesgando su propia vida por Jesucristo? ¿De qué me perdí, verdad?, decía San Agustín. Y lo cautiva. Definitivamente dice, ¿qué es esto? O sea, como quien dice, yo quiero sentir lo que él siente, porque ¿por qué tan apasionado por lo que él hace? Y esto, como les digo, a San Agustín, esa valentía, ese amor, a San Agustín lo desarma, y pues ahí empieza entonces a confrontarse más San Agustín. Entonces empieza a caer él en este tema de que, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué entonces yo tengo estas luchas internas? ¿Y será que estoy equivocado? ¿Será que le doy un voto a favor al cristianismo? ¿Será que por qué me estoy sintiendo ahora de tal o cual manera? Porque él tenía 3 conflictos, 3 luchas. Él tenía una lucha interna entre lo que era la razón y el corazón. Él decía, como quien dice, tengo un sentir en mi razón que no entiendo. No entiendo, por ejemplo, la Santísima Trinidad. ¿Cómo hago para entenderla? ¿Cómo hago para pensar Dios todopoderoso, creador de cielo y tierra, pero tiene un hijo que se hace hombre, más que lo matan, que lo desangran? Al final es él el Redentor, el Salvador, pero ¿cómo si está muerto? Encima, como hablan de un Espíritu Santo, ¿cómo puede ser posible que siendo un solo Dios verdadero son 3 dioses? Al final le dice que no son 3 dioses, que es uno. ¿Cómo entiendo todo eso? Y él se hacía una y mil conjeturas de lo que era pues este tema, y no lograba entenderlo, porque definitivamente es un misterio y no tenemos por qué entenderlo, simplemente es y punto. Pero San Agustín, como tenía tanto conocimiento y se iba, como quien dice, haciendo ese conocimiento grande dentro de él, y no lo lograba entender, y no lo vamos a entender nunca. Pero ¿quién le decía eso a San Agustín? Nadie. Entonces solo San Ambrosio era el que empezaba como a suavizar esas partes en él, ¿verdad? De que no tenía por qué entenderlo. Y mire que al final como quien dice, ese día que él está con esa controversia tan interna, está en la playa meditando y se pone a ver un niño. El niño está jugando con la arena, el agua, trata de hacer un huequito y el agua vuelve y llena el huequito. Y el niño vuelve y lo hace, y lo hizo 10.000 veces en la presencia de San Agustín, él mirando eso. Y le dice el San Agustín, ¿qué es lo que quieres hacer? Y le dice él, bueno, yo quiero meter el agua dentro de este hueco. Y le dice él, pero toda el agua, sí, toda el agua. Y Agustín se ríe y le dice, pero es que eso es imposible. Eso es imposible que tú lo logres, porque todo el océano es demasiado grande y el hueco es demasiado pequeño. Y dice que el niño lo miró y le dijo, así de grande es la Santísima Trinidad, y tú pretendes conocerla y entenderla. Y San Agustín, entre ¿qué es esto? ¿Un sueño? ¿Una realidad? Este niño, ¿por qué me dice esto? ¿Cómo puede un niño decirme esto? ¿Cómo puede el niño saber que yo estoy pensando esto? Bueno, y esto peor todavía, y es que definitivamente a hombres como San Agustín no le podría hablar a alguien común y corriente, tenía que hablar de Dios de alguna manera demasiado profunda, como para que a él le tocara las fibras más íntimas de su corazón. Y ahí como que se desenmascara algo, ¿verdad?, dentro de él. Él seguía con conflictos entre pensamiento y sufrimiento. Él decía, ¿cómo si yo amo a mi madre puedo disfrutar también tener mi vida de pecado? Pero yo amo a mi mamá.
yo no quiero hacerla sufrir, pero sin embargo soy feliz y disfruto mi vida. Y tengo también luchas entre pensamiento y pasiones. Él quería tener un cambio, pero no lo quería tener ya, porque él no quería negarse a sí mismo en este momento, sino que él se dejaba llevar por sus malos hábitos, por sus pasiones, y lo disfrutaba. Y entonces tenía esa lucha que pues ahí iba el Señor suavizando y liberando esa cantidad de dudas que él tenía en su corazón, todo como que dice a su debido tiempo, ¿verdad? Pero esto no lo dejaba tener paz, no lo dejaba tener tranquilidad. Los pensamientos dominaban su mente, las pasiones dominaban su corazón. Él se sentía desgarrado. O sea, imaginémonos 3 minutos en la mente de un genio, en donde quiere entenderlo todo, porque la capacidad intelectual es tan grande que uno a veces pues no se detiene a pensar nada, porque al final, aunque se lo expliquen de 1000 maneras, no lo va a entender. No, él lo entendía todo, o sea, él era súper dotado. Entonces, esas cosas él no las entendía y pues lo debilitaban mucho interiormente. Y él trataba de utilizar la filosofía para descifrar todo esto y utilizar pues todos los estudios de metafísica que realizaba, pero no lo podía encontrar porque él buscaba la verdad, una verdad, y no la encontraba a través de ninguna de las ramas que hubiera estudiado, por mucho que fuera demasiado profesional o demasiado capacitado, ¿verdad? Y esta búsqueda de esta verdad lo lleva al maniqueísmo. Y del maniqueísmo, como les decía, pues pasa al relativismo, luego, bueno, al final termina siendo un ateo, pagano, porque cuando no crees en nada de Cristo y en nada de una religión tal cual como la católica cristiana, eres un pagano. Arrianismo, maniqueísmo, todo eso él lo pasó en busca de esa verdad que no encontraba ni encontraría de no haber sido porque encuentre el verdadero camino, ¿verdad? Y él se encontraba solo pedacitos de verdad. Él se pierde en sus desgarres internos y pues llega a su desierto, llega a ese culmen de su etapa fuerte, ¿verdad? Y pues apareciendo siempre ahí con esos destellos de amor a través de San Ambrosio, ¿verdad? Diosito manifestándose a través de ese gran santo. Y San Ambrosio decía cosas como debatiendo, bueno, la maldad existe, sí, la maldad tiene poder, tiene fuerza, como en estos días, que uno dice, bueno, es que la maldad y el mal y todo aquello, y ya esto es el fin, porque no hay esperanza, porque la humanidad está perdida, y porque esto y que el otro. Y no, San Ambrosio decía, sí, hay mucha maldad, claro que hay maldad, no podemos negar la maldad, pero la maldad no tiene la última palabra. La última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo. Palabras como esas, tan simples, tan sencillas, con pensamientos tan básicos como eso, y San Agustín quedaba deslumbrado. San Agustín decía, es cierto, esto me da esperanza, esto me da luz, esto me da vida, esto me da ánimo, y bueno, se enfrascaba por ahí con el tema de San Ambrosio, que quedaba totalmente apasionado viéndolo, escuchándolo, y como les digo, con discursos tan nobles como estos, ¿verdad? Y ahí ahí se iba, como quien dice, atrapando, y pues lastimosamente, como les digo, tanta arrogancia de él lo hacía devolverse, decir, no, o sea, al final no tiene razón por tal o cual cosa, pero de momento le llamaba su atención, de momento le encantaba, de momento le fascinaba. Pero ya, ver a San Agustín escuchando a San Ambrosio era un logro. Y ya su mamá disfrutaba esas escenas como si ya fuera un total converso. Y de ahí entonces lo indujo a que se fuera a escuchar las clases de él, ¿verdad? Él le dijo, bueno, vamos y escucha mis clases, no pasa nada. Y bueno, San Agustín, como le caía tan bien y como se sentía tan bien a la par de Ambrosio, asistió a las clases de él, que daba pues sobre las Sagradas Escrituras, sobre la vida, sobre todo, porque era otro erudito, ¿verdad?
San Agustín ya tenía una Biblia, que bueno, las Biblias antes eran hechas a mano, imagínense qué cosa más hermosa. Pero qué complicado de leer también, porque bueno, depende de la letra y todo aquello, iba a ser más cansado y más grande también. Pero ya él tenía una, de hecho ya la había leído en una ocasión y le había dicho a su madre, le dijo estas palabras tal cual: he leído libros mejores. He leído libros mejores. De hecho, el Florencio de Cicerón es mucho mejor escrito que este, o sea, tiene mejores figuras literarias, tiene un mejor, o sea, la mejor composición y todo aquello que esto, que las Sagradas Escrituras. Imagínense ustedes el nivel de soberbia, el nivel de arrogancia que tenía San Agustín, ¿verdad? Y de un pronto a otro, en medio de esas clases, de una clase que tuvo ahí con San Ambrosio, él escucha que le dicen, toma y lee, toma y lee. Y esa frase se le quedó ahí como retumbando, y dice que él, bueno, era una clase obviamente de Biblia, él tenía que llevar su Sagrada Escritura, ¿verdad? Y dice que él dice, esa voz de dónde viene, decía, ¿quién está hablando allá? Y porque yo estoy sintiendo que a mí me están diciendo, toma y lee. Y dice que él toma la Biblia y dice que él dice, bueno, Dios, háblame si eres Dios. Imagínense qué nivel de atrevimiento. Y le dice, háblame, a ver, de verdad, si tú eres Dios, dime algo que me compruebe que tú eres Dios en este momento y que tengo que escucharte. Abrió la Biblia y, para sorpresa de él, más que de nadie, abre y le sale Romanos 13:13. Y tenemos que después de esta reflexión ir y buscarlo, porque de verdad que es un versículo no solo para San Agustín, es para todos, pero a él le tocó abrirlo en ese momento. Y el versículo dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en libertinaje y lascivas, ni en pleitos y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso a los deseos de la carne. ¿Qué podría sentir San Agustín en ese momento? Ustedes se pueden imaginar. Número uno, lo habían descrito, o sea, esa carta que San Pablo le hizo a los romanos, técnicamente lo describió a él: deshonesto, liberal, en glotonerías, en borracheras, con prejuicios, con lujurias, con todo esto. Imagínense ustedes, él se lee ahí en 7 palabras, en como quien dice, una biografía, lee su vida. Encima había retado a Dios, le había dicho, si tú eres Dios, muéstrate aquí. Y Dios, que se ríe y que quiere el alma de San Agustín y que quiere demostrarle que sí es Dios, pues abre la Biblia y está tremendo, pero tremendo versículo. Recordémoslo, Romanos 13:13. Y San Agustín cuenta que sintió una bofetada. Dice que él se sintió que lo empujaron por el despeñadero, él sintió que cayó en el abismo, dice que él iba cuesta abajo, en una caída súbita, como quien dice. Y dice que él sintió que con todo y esa caída que él llevaba, Dios lo estaba esperando. Él sintió ahí los brazos de Dios, sintió el respaldo de Dios, sintió la presencia de Dios, sintió el amor de Dios. Dice que ahí, en ese momento, él se sintió todo lo malo que pudo haber sentido, pero sintió también todo lo bueno, porque sintió la esperanza, sintió el apoyo, sintió la fuerza, sintió todo. Y eso a él lo devastó. Dice que para él eso fue detonante en su vida. El sentir que Dios estaba allá abajo esperándolo con una paciencia. Y él se vio entonces ahí en esa escena reflejada la vida de él.
todo su pasado, y Dios, como quien dice, al final del camino, esperándolo, sin apuros, sin maltratos, sin groserías, sin regaños, sin nada, simplemente un Dios misericordioso a la espera de que Él llegara. Él, que había dilatado tanto su conversión, que se había distraído entre tantos caminos, entre tantas ideologías, entre tantos criterios equivocados, entre tantas ideas totalmente lejanas al cristianismo. Un hombre totalmente pagano, un hombre totalmente liberal, pecador, al nivel extremo, y él tener la sensación de que aún cuando se está cayendo y cuando se va a morir, pues ahí en ese momento, ¿está Dios esperándolo? No, dice San Agustín, o sea, como quien dice, esto es mucho para mí, yo no merezco esto. Y dice que ahí él entra en un desgarre moral, espiritual, espantoso, ¿verdad? Espantoso, porque pues en ese momento se desatan en él una cantidad de sentimientos encontrados, como diríamos hoy, y ahí nace la famosa frase de San Agustín, aquella famosa frase que marcará la vida de él, de los cristianos, de todos los que tengamos la oportunidad algún día de leer algo sobre este gran hombre. Esa frase que dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo fuera de ti. No, qué hermoso, la verdad que fascinante esta frase que va, como quien dice, a resumir el pasado y a unirlo con el presente. Qué hermosa, la verdad que la sabiduría de San Agustín aquí se ve, como quien dice, pues así, resumida en tres líneas motivadas y movidas por el amor, para empezar, por esa misericordia que él sintió de Dios en ese momento, por esa espera paciente y por ese sentirse definitivamente ese niño amado, ese niño esperado. Y pues sí, una frase que, como quien dice, como diríamos, de verdad que a todos nos debe tocar y pensar que hemos retardado tanto ese encuentro con el Señor, nosotros también, esa conversión, nosotros que también la hemos dilatado tanto, y pues qué más diéramos nosotros, ¿verdad? También por sentir esa caída, por ese abismo, y sentir ese amor desbordado de nuestro Señor, en esa espera por esa alma que estaba simple y sencillamente sedienta de Él. Qué hermoso, la verdad que pues ahí empezó San Agustín a experimentar el gozo a través del llanto. Él pasó mucho tiempo que no podía ni siquiera hablar de Dios. O sea, él empezaba a decir algo y lloraba. Ese gozo definitivamente le costó a él muchísimo, porque él, que era el mejor orador, el mejor predicador de todas las teorías estas en las que él andaba, era el mejor en todo, aquel que se paraba a hablar y simplemente captaba la atención de todos, y quedar ahora balbuceando como un niño ante la primera palabra de un salmo, por ejemplo. Salmos que nosotros le pasamos por encima una y otra vez, lo leemos, lo releemos y no nos da muchas veces ni frío ni calor. Este hombre, este personaje, Dios mío, este gigante dentro de la historia, devastado por el gozo, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, seducido a tal nivel, no, esto de verdad que no tiene nombre, esto es demasiado hermoso. Y a él le carcomía ahora el alma, su pasado, pues las mujeres, el daño que él había hecho a una y mil mujeres, el daño que le había hecho a su hijo, el daño que le había hecho a su madre, ni para qué
ni para qué decir lo que a él le mordía el corazón, el alma, el remordimiento, ¿verdad? La parte que lo hacía feliz era que definitivamente él había encontrado el amor. Él había encontrado el amor de Dios. Y esa parte era la que lo reconfortaba, la que a él lo hacía sentir mucho mejor. Y pues él ahí iba, como quien dice, amarrando todos esos acertijos, todas esas dudas que él había tenido, y pues se sentía mejor. En el fondo, con todo de que lloraba por ver la Sagrada Escritura nada más y empezar a leerla, se sentía mejor porque estaba ya con la luz de la verdad que estaba muy emocionado. Y pues utilizando entonces ahora su inteligencia para bien, utilizando entonces la fuerza del Espíritu Santo, que ahora sí le indicaba el camino, ahora sí lo llevaba hacia esa verdad que él tenía. Entonces ahora sí estaba él fascinado, ahora sí estaba él contento de pues la situación que estaba aprendiendo a vivir, sanando su pasado y aprendiendo a vivir en el amor con ese presente. Y pues se deja bautizar, o se hace bautizar en el año 385, y definitivamente San Agustín se convierte en uno de los precursores ya de que permitamos a nuestros niños el bautizo a muy temprana edad. Se convierte en sacerdote, se convierte en obispo y muere muy pronto que se convierte en obispo. Él muere. Una vez escuché a Fray Nelson que dijo que, mejor dicho, murió de impotencia, murió de tristeza, de melancolía, de ver que su ciudad era devastada por pues una invasión que estaban haciéndole ahí a Milán, y pues muere en su lecho. Pero la parte buena es que muere pues no solo a los 76 años, sino que muere converso y que había dedicado ya 40 años al servicio de Dios. Libros que definitivamente tienen que pasar por nuestras manos, aunque sea para que algún día los hojeemos, para que algún día los escudriñemos, porque son libros de un santo. O sea, son libros que los han replicado, han hecho cuantas ediciones hasta la actualidad, y tenemos que leerlos, aunque sea un párrafo de cada uno. Tiene los soliloquios, las retracciones, las meditaciones y, por supuesto, Ciudad de Dios, y lo que les iba a decir tan inspirada, que es el clásico de él, que son las confesiones de San Agustín. Libro que, pues, como ya les he contado en otra ocasión, tengo la dicha y el honor de poseer, regalo y herencia de un tío, y pues su amada esposa, cuando él partió, me lo regaló. Así que indignamente, pero ahí está el libro, y pues lindo porque definitivamente viene del puño y de la letra de un santo. Y a él después lo nombran doctor de la Iglesia, y pues dentro de sus doctrinas y de todo lo que él habla, para colocarlo como doctor de la Iglesia, pues habla entonces tendidamente sobre la Santísima Trinidad, ya dentro de su percepción de converso, ¿verdad? Y habla misterios insondables acerca de nuestra Madre María Santísima, que definitivamente vale la pena leer. Y pues definitivamente, San Agustín es el padre de la conversión. Es un hombre que vio el pecado desde las bases más bajas, desde el suelo y desde el subsuelo. Y es un hombre que a ti y a mí nos dice: vale la pena convertirnos, vale la pena dejar atrás todo el pecado, todo el tiempo que hemos perdido, todo lo que hemos hecho mal, todos los errores que hemos cometido. Vale la pena dejar todos esos estudios, todo ese tiempo malgastado,
todas esas debilidades, todos esos pecados en los que hemos caído, vale la pena soltarlos, vale la pena dejarlos, vale la pena dar el paso decisivo hacia la conversión, vale la pena hacer viva esa metanoia en nuestras vidas, dejarnos abrazar por el amor de Dios, vale la pena, porque nada ni nadie de lo que hay y habite en esta tierra podrá llenar jamás el corazón del hombre como lo llena el amor vivo de nuestro Señor Jesucristo. Hermosa, hermosa la vida de San Agustín. Él se aferró definitivamente a la misericordia de Dios y por eso tenemos que tomarlo como ejemplo, porque él salió prácticamente de los 7 pecados capitales, él salió de la idolatría, él salió de su vida pasada para aferrarse al amor de Dios, a la misericordia de Dios, que es insondable, como lo diría Santa Faustina Kowalska. Así que, ¿cuál es la verdad que tú y yo buscamos? Definámonos nosotros, quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, cuál es la verdad que nosotros necesitamos y de qué necesitamos llenar nuestra vida, más que de cosas materiales, más que de cosas sentimentales. Vamos a asumir y aceptar el reto de San Agustín, que prefirió, ahora sí y para siempre, llenarse de Dios, llenarse de su amor. Gracias, mis queridos hermanos, por este ratote que hoy pues nos han regalado para compartir la reflexión y la meditación de este santazo, como decimos nosotros, porque son santos que definitivamente vinieron para cambiar el mundo, para cambiar nuestra mentalidad, para cambiar también nuestros corazones. Porque si estas vidas no nos hacen cambiar el rumbo, Dios mío, yo no sé a cuál santo va a tener que mandar nuestro Señor para que nos convierta, porque aquí tenemos la vida tal cual como fue de San Agustín el Grande, y pues que pasó a ser ese gran hombre ante los ojos de nuestro Señor. No esperemos más, no posterguemos la conversión, vamos a ser conversos hoy y para siempre. Que así sea y que el Señor me los bendiga hoy y siempre. San Agustín ruega e intercede por todos nosotros que tanto necesitamos de tu ejemplo y de tu conversión. Que así sea. Bye bye.